Saludamos al profesor de la Universidad de Nueva York, Danny Shaw, precisamente desde esta ciudad. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a RTVC Noticias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Profesor, al momento están confirmados cerca de 2.500 eventos en los 50 estados en Estados Unidos, Washington, D.C. y en ciudades alrededor del mundo. ¿Cree usted que este podría convertirse en uno de los movimientos de protesta coordinados más numerosos en la historia de Estados Unidos? Bueno, primero hay que definir el carácter de esas movilizaciones. Es el Partido Demócrata, son las figuras como Hillary Clinton y Barack Obama que están atrás de eso. Entonces, representarlo realmente como resistencia no es una resistencia en el sentido de que este movimiento tenga conciencia de clase o conciencia antiimperialista. Es la base liberal. O sea, están llamando a Trump de fascista. Pero ¿cuántas veces el Partido Demócrata ha funcionado también de formas antidemocráticas? O sea, ellos quieren lanzar una guerra contra Venezuela ahora, pero en el tiempo de Barack Obama le dieron un golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Libia también. Entonces yo creo que hay que entender eso, el 90% de los millones y millones, bueno, aquí en Nueva York, a nivel nacional, millones. Aquí en Nueva York había por lo menos 100,000, 150,000, pero el 90% creen que el Partido Demócrata nos va a salvar y muchos de nosotros no estamos de acuerdo con eso. Precisamente, señor Shaw, precisamente sobre eso quiero preguntarle. Hablemos del movimiento No Kings, que comenzó a principios de este año, el inicio de la segunda administración de Trump, como respuesta a lo que los mismos organizadores han descrito como un comportamiento autoritario y de abuso del poder del presidente. Cuéntenos sobre los orígenes del No Kings, qué sectores sociales también hacen parte de él. Bueno, por supuesto está el movimiento de los inmigrantes, está el movimiento contra la brutalidad policíaca. En estos días la administración de Trump subió la edad para uno jubilarse de 65 a 70 años. Lo que sucede es que la gran mayoría de las personas que están en la calle hoy provienen de orígenes más de la clase media, son blancos en su mayoría. Yo, por ejemplo, que soy del Bronx, casi no había representación del Bronx y de los de barrios y vecindarios más olvidados. Eso quiere decir que tiene un carácter de clase un poco distinto que nuestros otros movimientos. Eh, sí había algunas banderas palestinas reclamando justicia para el pueblo palestino que sigue sufriendo 77 años de genocidio. Sí había algunas banderas para Venezuela, la bandera de la paz, para que no siguen atacando a pescadores inocentes venezolanos, colombianos y de Trinidad, pero en su gran mayoría no estaban enfocados en eso. Ellos entienden que Trump es el problema y no un sistema completo. Es el problema y no un sistema completo, hace parte de los mensajes que usted nos cuenta, se han vivido en estas movilizaciones que se llevan a cabo en las principales ciudades de todos los estados, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Miami, Boston, Portland y Chicago, donde en este momento también hay presencia de la Guardia Nacional por órdenes del presidente Donald Trump. Por eso quiero preguntarle cómo ha respondido Trump a esta movilización ciudadana, teniendo en cuenta que ya hay presencia ahí de la Guardia. Sí, Trump ha mandado la Guardia Nacional a Washington, a Portland, está amenazando aquí en Nueva York. Él se cree que es invencible, entonces hay grandes choques entre las alcaldías demócratas y el poder federal, que es republicano. Este sistema está en crisis. El Congreso ha votado ya, van a votar de nuevo la semana que viene, pero están a favor de la invasión y la guerra contra Venezuela. No sabemos cómo podemos frenar eso. Esperemos que haya solidaridad de Rusia o de Colombia o de otros lugares para frenar otra guerra que puede convertir a Venezuela en Siria o Dios mío, en Libia. Pero realmente esa es la gran contradicción, que el dinero que estaba en las calles hoy apoyando esas movilizaciones viene de otra rama, de la misma clase dominante, que tienen la misma mentalidad hacia Palestina, hacia China, hacia Rusia. Entonces la clase dominante, sea republicano o sea su expresión demócrata, ellos comparten la misma ideología al final del día.
Sobre este tema y el movimiento contra la invasión, la voz del presidente Gustavo Petro ha sido muy clara contra la invasión en Estados Unidos, ha sido también muy clara frente a la, digamos, conveniencia de los Estados Unidos frente también al genocidio palestino. ¿Cómo lee usted esa apuesta del presidente Gustavo Petro, que no es actual desde el principio de su mandato e incluso antes ha sido muy clara frente a esta posición del gobierno de Estados Unidos y específicamente de Donald Trump? Nosotros recibimos a Gustavo Petro en las Naciones Unidas, los movimientos sociales, lo recibimos también en los barrios nuestros en Uptown y lo consideramos también como nuestro portavoz, como nuestro presidente, porque sí, Gustavo Petro es un ejemplo para la humanidad, cree en la paz, defiende la paz, llamó a los soldados gringos a virar sus pistolas hacia quién es el verdadero enemigo de ellos, porque nuestros soldados jóvenes no saben qué hacen. Nada más han escuchado la misma propaganda de siempre contra Venezuela, contra China, contra Palestina, contra Irán. Son unos mercenarios sin ninguna educación. Entonces yo puedo pronunciar claramente que yo como gringo admiro mucho más a Gustavo Petro que cualquier presidente gringo que hemos tenido, porque demócrata republicano son las dos alas del mismo buitre que busca devorar al Caribe, a las Américas, a África. Y nosotros también aquí, la gran mayoría de los estadounidenses, no nos identificamos con ninguno de esos dos partidos. Una posición clara y que por supuesto también hemos amplificado aquí en los análisis en RTVC Noticias. Me gustaría ahora preguntarle, profesor, para terminar esta conversación, si estas manifestaciones forman parte de un movimiento más amplio de acciones que hemos visto también mensuales contra la administración de Donald Trump, movilizaciones anteriores que han incluido los hands-off, por ejemplo, en abril, Free America en el Día de la Independencia, Workers Over Billionaires en el Día del Trabajo. ¿Qué tanto puede crecer este movimiento? ¿Qué ve usted hacia un futuro cercano? Esperemos que siga creciendo. Nosotros que somos organizadores antiimperialistas con conciencia de clase, tenemos que estar presentes ahí. No podemos perder la esperanza que nuestros ciudadanos contemporáneos norteamericanos, estadounidenses, pueden superar el racismo y la xenofobia y todo lo feo que nos han metido. Aquí nos cuentan desde el primer día del sueño estadounidense, del sueño americano. Nunca se habla de un sueño venezolano o colombiano o de otro país. Siempre se habla del excepcionalismo americano. Entonces, como educadores populares, entendemos que tenemos una responsabilidad para que podamos seguir resistiendo y hacer un cambio, para que los Estados Unidos sea otro país sencillo del mundo y no un imperio que tiene 140 bases militares en todos los 4 puntos cardinales del planeta. Pero nuestro pueblo hasta ahora no tenga esa conciencia, por eso estamos en los movimientos en Los Ángeles a favor de los inmigrantes, en las protestas contra la Guardia Nacional, contra el fascismo. Tenemos que estar presentes siempre con nuestras consignas y nuestras ideas, que es la única forma de verdad cambiar el curso de la historia. Muchísimas gracias, profesor Danny Show, por acompañarnos en este análisis en RTVC Noticias y, por supuesto, estaremos atentos a cómo avanzan estas movilizaciones de No Kings en Estados Unidos. Hasta pronto. Gracias a usted. Bueno, pues no Kings, no Reyes contra la administración del presidente Donald Trump. Lo que han señalado los manifestantes es que es un gobierno autoritario. Al momento están confirmados alrededor de 2.500 eventos en los 50 estados en Washington, D.C. y en ciudades alrededor del mundo, por lo que este podría convertirse en uno de los movimientos de protesta coordinados más numerosos en la historia de Estados Unidos.